Bueno, a las 8:53 aquí en el rumbo de la mañana, que es el rumbo del país, nuestro amigo Francisco Álvarez, abogado, activista de la Defensoría Social, constructor de cultura cívica y un hombre comprometido. Bienvenido, Pancho. Pancho es nuestro. Yo creo que tú hubiese podido resumir todo eso diciendo ciudadano. Me quita el título de abogado, de activista. Basta ser ciudadano. Si ustedes nos hubiesen ayudado a que la gente tuviera un nivel escolar superior al sexto curso, lo hubiese dicho así. Bienvenido. Gracias. Aquí querido estoy amigo. a disposición de ustedes. Que desde la perspectiva de el aspiracional social, del que usted ha sido un prominente militante, ¿cómo evalúa la sentencia en el caso Odebrecht? Pues definitivamente que no es satisfactoria. Definitivamente que no. Y que reveló deficiencias muy serias en la investigación por parte del Ministerio Público, que desemboca en que de 6 personas imputadas, bueno, hay que comenzar diciendo que eran 14 originalmente, de 14, pero se agregó una 15ª persona, recuérdense, que fue Jesús Vázquez, después salió posteriormente del caso, pero fueron 15 en total, y que resulten 2 solamente los condenados, en el mayor caso de corrupción pública en toda la historia de la República Dominicana, donde Odebrecht confesó que ganó 3.300 millones de dólares invirtiendo 788 millones de dólares en sobornos en 12 países y que a República Dominicana nos tocó 92 de esos millones para sobornar. el segundo monto más grande inclusive. Y si tú lo miras de manera proporcional, el número 1. Ya. Entonces, yo creo que la sentencia por lo menos tiene cosas positivas que hay que mencionar. Número 1, el trabajo de las 3 magistradas. 3 mujeres jóvenes que merecieron el respeto de todo el mundo durante el proceso y aún después de la sentencia. Aún los perjudicados reconocieron, escuché a Ángel Rondón diciendo, acepto el respeto, pero no estoy de acuerdo, o sea que manifestaron un respeto por esas 3 magistradas. Y recordemos que la presidenta de ese tribunal colegiado, la gente se olvida, ¿no? Pero hace 20 años fue miembro también del tribunal colegiado que conoció el caso Van Inter. O sea que es una magistrada muy experimentada. Y durante las argumentaciones que utilizaron demostraron que hicieron un trabajo minucioso de examen, por ejemplo en el caso de Víctor Díaz Rúa, con el tema del enriquecimiento ilícito, revisaron todas las compañías, todos los activos comprados por esas compañías para finalmente concluir que hubo un enriquecimiento ilícito y aplicar la ley de lavado en ese caso concreto, ¿no? Yo creo que un aspecto que habrá que revisar en el futuro es que en República Dominicana, para los crímenes de cuello blanco, parece que hay un tope de 10 años. Comiencen a revisar la historia en el pasado. Vayan al caso Van Inter, Bancrédito, Mercantil, el Grupo Progreso, todos los fraudes que ha habido, y nadie pasa de 10 años. Y aquí los 2 condenados son 8 y 5 años, a pesar de la gravedad de los hechos. Francisco, la gente pregunta una y otra vez y uno no tiene respuesta, porque dime, ¿cómo es posible que una estructura con una madeja tan cerrada solo tenga como responsables de toda su incidencia a 2 personas, uno del lado empresarial y otro del lado gubernamental? ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo podemos decirle a la gente para que interprete todo esto? No, y en esa línea, el gran requerimiento que hacía la ciudadanía en el día de ayer, así sorprendida, era cómo, en una lógica bastante interesante, cómo podemos condenar a un sobornador si no tenemos un solo sobornado. Qué interesante, ¿no?, esa pregunta, ¿no? Pues yo Esa la hizo la gente. Me pasé la madrugada, me desperté y no me pude volver a dormir y me puse a revisar. En el video de nuevo escuché a la magistrada que argumentó sobre ese tema. Y de repente caí en cuenta que la magistrada estaba diciendo, aquí la ley que aplica es la 448-06 de soborno en el comercio y la inversión, que tiene un tipo penal en su artículo 2, que comienza diciendo, todo funcionario público que reciba dinero. ¿Quién es el imputado ahí? El funcionario público. Hay que
ponerle nombre y apellido en ese tipo penal al funcionario público, porque él es el imputado. Ahora, ellos no utilizaron el artículo 2, ellos utilizaron el artículo 3, que tiene otro tipo penal, que dice, toda persona que ofrezca, entregue, y ya no estamos hablando de funcionario público, claro, dirá, ¿que entregue a quién? A un funcionario público. Y ellas utilizaron la siguiente lógica, se ha comprobado, probado y corroborado que Odebrecht entregó fondos sucios al señor Ángel Rondón para fines de sobornar a funcionarios públicos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de obtener contratos de obras públicas y aprobaciones congresuales. Y la magistrada razonaron, ¿y quiénes son los que pueden entregar contratos públicos y aprobar en el Congreso? Funcionarios públicos. Entonces, la tesis de ella, que habrá que esperar la sentencia para ver los argumentos completos, es que en ese tipo penal no es necesario ponerle nombre y apellido al funcionario que recibe los fondos. Eso, como te digo, va a ser objeto de mucha controversia, de mucha discusión, y habrá que esperar los argumentos completos de la magistrada al respecto. Pero al final de cuentas, Díaz Rúa es un ejecutor de un contrato que consigna la ejecución de una obra, cualquiera, en su calidad de ministro. Entonces, si fuéramos a establecer el vínculo causal, es entre el que tiene el dinero que se lo transfiere a quienes pueden aprobar la concesión de un préstamo y de una obra que es la que va a generar el cohecho. Entonces, me faltan los legisladores. Pero lo que pasa es que en el caso de Víctor Díaz Rúa no se le condenó. No, por soborno. No, eso es lo que él dijo incluso. Entonces se le condenó por el enriquecimiento ilícito. Y repito, ustedes pueden encontrarlo en YouTube y escuchar de nuevo a la magistrada cuando comienza a diseccionar el patrimonio de Víctor Díaz Rúa, lo hace de una manera muy detallada. Y dijeron, ahí hay enriquecimiento ilícito y por lo tanto lavado de activos. O sea, ese es el razonamiento de ellos, claro. Como por un tema de una declaración jurada. Porque... Y ese es un mensaje poderoso que está enviando esta sentencia a los funcionarios públicos actuales y a los futuros. Miren, cuiden bien lo que ustedes van a declarar como patrimonio. A la entrada y a la salida. A la entrada y a la salida, porque me recuerda el caso de Al Capone, ¿no? Cometió todos los crímenes del mundo, pero nunca pudo ser probado ninguno de ellos, excepto que lo atraparon por evadir impuestos y murió en la cárcel por eso. Entonces, de buenas a primeras, alguien comete todos los crímenes del Estado. Y hay un caso en particular, y yo sé que el nombre y apellido ya les suena a ustedes, alguien puede cometer todos los crímenes del Estado de corrupción y al final caer porque su declaración patrimonial fue falsa, porque se enriqueció sin que se pueda justificar ese enriquecimiento. Ustedes saben que aquí se ha puesto de moda que usted entra a ser funcionario público y declara un patrimonio X, pero ese patrimonio X usted no lo tiene, es el que usted aspira a tener. Un patrimonio aspiracional. Exacto. Entonces, bueno, por ahí se pueden cometer errores que terminan en una sentencia condenatoria. Bueno, definitivamente son muchas cosas. No, Fede, dime. Sí. Pancho, tú fuiste profesor de profesores. Yo no me recuerdo en qué semestre, pero hay un semestre, parece que en el quinto, en Procesal 1, que a uno le dicen que cualquier medio de prueba documental que esté formulado en un idioma diferente al español tiene que ser debidamente traducido por un intérprete oficial. ¿Cómo es posible que el Ministerio Público obviara ese aspecto tan crucial y elemental en un caso tan grande con un documento tan importante? Te digo que, Federico. No uno, varios. No, te digo que, porque yo escuché perfectamente cuando se excluyeron esos documentos, porque no aparecía la traducción. Pero en la acusación del Ministerio Público, cuando se describía el documento, se decía acompañado de la traducción por intérprete. Entonces, la tesis del Ministerio Público fue que se perdió esa traducción en el expediente. ¿Quién tenía el expediente? El Poder Judicial. Entonces, hubo ahí Ahora, como quiera, para mí hubo una falta del Ministerio Público, porque un buen litigante, antes de las audiencias, revisa el expediente, no el propio, sino el del tribunal. Para verificar que si usted, todo esté en orden. Si en la próxima audiencia usted va a introducir la prueba número 15 al 32, usted día antes va y revisa que están ahí, que no hay problema. Eso es lo que hace un buen litigante. Y la verdad es que eso fue injustificado. Pero te digo algo más. La gente decía, se cayó el caso.
Lo que pasa es que lo que se probaba con esos documentos estaba también dicho en el acuerdo que firmó el Procurador General de la República con Odebrecht, donde Odebrecht admitió todos los hechos. O sea que como quiera, aunque no se podía probar por ese documento porque faltaba la traducción, se probaba por otro que se firmó. Estos son casos muy complejos y hay que darle un seguimiento muy estrecho para poder seguir la línea lógica de ese caso, que todavía sigue porque van a apelar todas las partes. A eso me quería referir, a ese proceso en el que ahora entra el expediente Odebrecht por las apelaciones. ¿Cuál es el futuro? Bueno, yo venía escuchando en la radio a Ángel Rondón, que decía que va a depositar pruebas y va a citar nuevos testigos. Ay. Y bueno, habría que decirle que está un poco tarde para eso. Ay. Porque ya el expediente, En apelación. el proceso no permite la introducción de nuevas pruebas, Ahora, ni del Ministerio Público ni de los imputados. Hay una excepción en el Código Procesal Penal de poder introducir prueba nueva, pero es tan difícil hacerlo, yo nunca he podido lograrlo. Y no me parece que en este caso se vaya a aceptar tampoco. Pero hay una cosa. Yo creo que en el país hay una expectativa general en torno a la posibilidad de terminar con la corrupción que ha caracterizado la gestión pública. Si hay una conciencia que la política se ha ejercido en función de que sus jerarcas que la dirigen la aprovechen para sí mismos. Eso independientemente de la gente seria que hay ahí. Pero eso es lo que ha marcado la política. En este caso, un gobierno que dice que es del cambio y que se presenta como el cambio, ofreció enfrentar eso y nombra 3 procuradores, que es solo un inicio y un indicador de lo que tiene que hacer con toda la justicia. Y este primer caso es lento y además con un resultado poco satisfactorio. ¿Qué tú crees que hay que hacer para ponerse a tono con la expectativa popular de que es verdad que se va a enfrentar la corrupción? Bueno, lo primero es decir que algunas faltas del pasado no se pueden atribuir a la nueva gestión de la Procuraduría General de la República. Por ejemplo, el procurador anterior fue autorizado por el juez de las garantías, que en ese momento era Ortega Polanco, para ir a Brasil a interrogar directamente a los ejecutivos de Odebrecht. No lo hizo. ¿Cuántas veces fue? No fue. Exacto. Pero, óigame, entonces, que tenía que depender única y exclusivamente de las delaciones premiadas, que son los interrogatorios que le hicieron los fiscales brasileños a los ejecutivos de Odebrecht en Brasil. Ahora, ¿qué ocurre? Esos fiscales brasileños estaban interesados en el caso de Brasil, no en el de República Dominicana o el de Angola. Entonces se necesitaba que nuestros fiscales fueran a hablar. La debida diligencia. No, y a preguntarle. Y yo creo, ustedes saben por qué yo creo que no se hizo. No se fue a Brasil. Porque Porque tenía temor de que se mencionaran nombres y apellidos que necesitaban ser protegidos. entonces seguimos en la situación de que nunca estuvieron todos los que fueron. Pero para nada, y por eso yo prefiero referirme a este caso como Odebrecht 1.0. Porque viene por ahí, Odebrecht debe venir. No puede ser posible que un caso de esta magnitud se quede en 2 personas condenadas. Debe venir un Odebrecht 2.0 porque lo que se está juzgando ahora es soborno, ¿no? Pero falta todavía el tema de la sobrevaluación de las obras, que la respuesta que dio Jean Alain cuando se le preguntó fue: he solicitado a la Cámara de Cuentas hace más de 2 años y medio que realice una auditoría para determinar si hubo sobrevaluación en las obras. Hasta el día de hoy, la nueva Cámara de Cuentas dijo que ya está pronta a entregar la auditoría. En estos días probablemente ocurra eso. Pero mientras tanto la Cámara anterior se pasó 2 años sin hacer absolutamente nada al respecto. Bueno, maquilló mucho según las denuncias por parte del Ministerio Público también. Si se cambiara el tipo penal en un 2.0, ¿podrían ser nuevamente encartados personas que hayan estado en este proceso, ya sea de los 14 o de los que fueron descartados previamente, cambiando el tipo? Todos los actuales en el proceso pudieran ser encartados en un proceso relacionado con sobrevaluación de obra, porque en este caso 1.0 no se tocó el tema de la sobrevaluación de obra. Lo que no se puede es ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Por soborno. Pero si una cosa es soborno y otra cosa es sobrevaluación de obra. Son 2 hechos diferentes. Gracias, Francisco. Tú nos has dicho que podemos esperar a Odebrecht 2.0. Podemos esperar eso. Bueno, esas son las expectativas que yo creo que tiene toda la ciudadanía, porque yo creo que ustedes no quisieran que esto se limitara a 2 personas únicas y exclusivamente, cuando sabemos,
Bueno, el mismo Ángel Rondón cuando dice, ¿y dónde están los sobornados? Bueno, está admitiendo que hay personas por ahí que no han sido encartados, no fueron encartados en este proceso, ¿no? O sea, ¿Qué va a pasar con esos ausentes? deben ser identificados y procesados, porque aún con el tema de soborno pudieran abrirse nuevos casos, siempre y cuando no involucren a los actuales, claro. Es decir, no ha concluido el caso de Odebrecht en la República Dominicana. Para nada, ni en República Dominicana, ni en ningún país de los 12 que estuvieron involucrados en los sobornos ha concluido el caso de Odebrecht. Gracias, Pancho. Gracias, Muchísimas gracias por venir aquí presencial y justamente horas después. Pero Ya tengo ve. que decirle que ustedes no me hicieron un favor, No. ¿Por qué, Pancho? porque me pusieron a hablar primero que Ramón Núñez es un maestro. Bueno, Entonces, pero de Maestro de verdad. Nosotros estamos entre maestros porque Sí, nos no, quitamos no. el sombrero frente a usted, No, querido no, Pancho. no, no. de todas maneras, Solidaridad de todas profesional maneras, es eso. no todos los maestros tienen la misma visión. Y por tanto, como nosotros queremos arrojar luz, buscamos los faroles. No, y viene No el importa. padre del Código Procesal Penal ahora, o sea No, que no, no lo no desaprovechen. Lo No esencial importa. de tu Gracias. intervención es que el caso de Odebrecht no está cerrado con ese juicio. Así mismo es. Gracias. Gracias a ustedes.